Pensemos en algo que parece imposible, que de la mayor destrucción que ha visto la humanidad, nazca un nuevo orden mundial. Suena a contradicción, ¿verdad? Pues es justo lo que pasó. Vamos a ver cómo dos guerras que casi nos aniquilan acabaron, irónicamente, creando las instituciones que hoy rigen el planeta. Es que la pregunta es tremenda. ¿Cómo es posible que de la ruina más absoluta, del caos total, surgiera un sistema de cooperación global? Para entender esta paradoja, la historia nos obliga a viajar justo al final de la primera gran catástrofe del siglo XX. Porque el final de la Primera Guerra Mundial no trajo la paz. Para nada. De hecho, la forma en que se cerró ese capítulo fue en realidad el prólogo de la siguiente guerra, una todavía peor. A ver, las fechas aquí son clave. En 1918 se firma el armisticio, la lucha se detiene, pero la paz oficial, la que se firma en un papel, no llega hasta un año después, en 1919, con el famoso Tratado de Versalles. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No es un acuerdo entre iguales, son los ganadores, Gran Bretaña y Francia, imponiendo sus condiciones a una Alemania derrotada. Este documento, lejos de cerrar heridas, las iba a infectar. Y aquí viene el giro de guión, porque este supuesto tratado de paz se convirtió en la gasolina que incendió el siguiente conflicto mundial. Vamos a ver exactamente por qué. Es que los términos del tratado no buscaban la paz, buscaban el castigo. A Alemania se le obligó a afirmar que era la única culpable de la guerra, le quitaron un montón de territorio, desmantelaron a sus aliados, los imperios austrohúngaro y otomano, y por si fuera poco, le impusieron una deuda de guerra gigantesca, que en la práctica era imposible de pagar. Fue una humillación total, tanto nacional como económica. Y ojo, que esto no es algo que decimos ahora con el diario del lunes. El economista John Maynard Keynes lo vio venir en ese mismo instante. Su advertencia fue casi una profecía. Si arruinamos a Alemania a propósito, la venganza está garantizada. Pero claro, nadie le hizo caso. Y las consecuencias, claro, no tardaron en llegar. La economía alemana se hundió. La hiperinflación era tan brutal que la gente quemaba billetes en la estufa porque salía más barato que comprar leña. Este caos económico y esta humillación fueron el caldo de cultivo perfecto, el terreno ideal para que florecieran movimientos nacionalistas radicales como el fascismo y, por supuesto, el nazismo. Y así, esas semillas que se plantaron en Versalles germinaron, y el fruto fue la Segunda Guerra Mundial. Y todo ese resentimiento encontró a su líder, Adolf Hitler. Su partido usó la humillación de Versalles como su principal arma política, prometiendo devolverle a Alemania su orgullo. Y una vez llegó al poder, el camino fue imparable. Dejó de pagar la deuda, empezó a expandirse militarmente y finalmente invadió Polonia. Y ese fue el detonante. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Durante 6 años terribles, el conflicto se hizo global de verdad. Empezó en Europa en el 39, en el 41 la cosa se complicó. Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos entró en la guerra. Al mismo tiempo, Alemania invadía la Unión Soviética. En el 43, la batalla de Stalingrado marcó un antes y un después. Empezó la derrota alemana. Y no fue hasta 1945, después de una destrucción a una escala inimaginable, que Alemania y finalmente Japón se rindieron. Cuando las armas callaron, el mundo se asomó al abismo y vio el horror. El coste humano fue tan absolutamente brutal que provocó un cambio de mentalidad total. Había una idea que resonaba en todas partes. Nunca más. 60 millones. Es que la cifra es tan grande que es casi imposible de entender. 60 millones de personas muertas, y la mayoría civiles. Ante esta masacre, la pregunta ya no era si había que cambiar el mundo, sino cómo. ¿Qué había que hacer para que algo así fuera imposible de repetir? Y el desastre no eran solo las vidas perdidas. El continente europeo estaba literalmente en ruinas. Ciudades enteras borradas del mapa. Economías hechas añicos. La gente no tenía qué comer. Reconstruir no era una opción, era una necesidad absoluta para poder sobrevivir. Así que vamos a ver las soluciones que se pusieron sobre la mesa. ¿Qué instituciones se inventaron para intentar evitar otra catástrofe y, de paso, reconstruir el mundo? Y lo más increíble es que incluso antes de que acabara la guerra, en 1944, los aliados ya estaban pensando en el día después. Se reunieron en un sitio llamado Bretton Woods para diseñar un sistema económico nuevo. La lección estaba más que aprendida. Si quieres evitar guerras, primero tienes que asegurar que la economía sea estable. Y en esa reunión básicamente había dos grandes ideas. Por un lado, la británica, del famoso Keynes, que proponía una moneda mundial nueva y un sistema mucho más equilibrado. Por otro, la de Estados Unidos, de Harry Dexter White, que apostaba por algo más simple, que todo girara en torno al dólar. Y como se pueden imaginar, ganó la visión estadounidense.
Y de ahí salieron los pilares de la economía que conocemos hoy: el Fondo Monetario Internacional, para que los países no se hicieran la puñeta con sus monedas; el Banco Mundial, para prestar el dineral que hacía falta para reconstruir todo; y un año después, en 1945, se creó el pilar político, las Naciones Unidas, con una misión muy clara y a la vez muy difícil: mantener la paz. Vale, crear las instituciones era un primer paso, pero quedaba una pregunta bastante importante. Con toda Europa en la ruina, ¿de dónde iba a salir el dinero para pagar todo esto? La respuesta vino de Estados Unidos. Se llamó el Plan Marshall, una inyección masiva de 13.000 millones de dólares de la época, una auténtica barbaridad de dinero. Y no fue solo dar un cheque en blanco. Si vemos cómo se repartió, entendemos la estrategia. Una parte para materias primas, otra para comida y, sobre todo, y esto es lo importante, para maquinaria y vehículos, justo lo que se necesitaba para que la industria europea volviera a ponerse en marcha. Y seamos claros, no fue un acto de pura generosidad. El plan tenía un doble objetivo clarísimo. Por un lado, reconstruir las economías europeas para que volvieran a ser socios comerciales. Y por otro, en un mundo que ya entraba en la Guerra Fría, se trataba de fortalecer Europa occidental para que no cayera bajo la influencia de la Unión Soviética. Y ese es el mundo que hemos heredado. Un orden mundial que nació de las cenizas y que, hay que decirlo, nos ha dado casi 80 años sin otra guerra a escala planetaria. Pero los retos de hoy son completamente diferentes: el cambio climático, las pandemias globales, la inteligencia artificial. Así que la pregunta final es inevitable: ¿están las instituciones del siglo XX preparadas para resolver los problemas del siglo XXI?